Amigos, esto es Mávila en Nativa TV y el día de hoy, claro, tenemos que abrir el programa indicándoles o contándoles que todavía en este momento está desarrollándose la audiencia en la que el Poder Judicial va a determinar si la cuñada del presidente y el alcalde de Anguía cumplirán una prisión preventiva de 36 meses tal y como ha pedido la Fiscalía de la Nación, que investiga al jefe de Estado por ser el líder de una organización criminal, el líder de una organización criminal enquistada en las altas esferas del poder. A propósito del presidente de la República, el día de hoy sorprendió esta toma de juramento a 3 nuevos ministros. Los cambios se han dado en el sector defensa. Bueno, ya José Gavidia había anunciado que había presentado su renuncia, pero sorprendió la salida de la ministra Diana Miloslavich, que tenía a su cargo el sector mujer y poblaciones vulnerables, y el ministro de Ambiente. Para empezar el análisis esta noche hemos convocado al politólogo Fernando Tuesta. Es nuestro primer invitado. Fernando, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en Nativa Televisión. Tu micro. Perdón. Ahora sí estamos listos. Gracias, Fernando. La pregunta es, o bueno, lo que quisiera saber es cómo analizas tú nuevos cambios en el gabinete. De pronto hay que poner una rayita, o en este caso 3 rayitas más, ¿no es cierto? ¿Y cómo complicaría esto? ¿O ya crees que finalmente el gobierno está de alguna manera curtido contra los cambios en los ministerios y finalmente es un poco más de esta tragicomedia en que se ha convertido la política peruana? El gobierno probablemente esté curtido, pero el Estado no. De acuerdo. El Estado sufre lo que el gobierno hace, porque es imposible que cambios con la frecuencia que se están dando en los distintos sectores puedan producir políticas públicas. Ya no digo pues grandes políticas públicas, solo políticas públicas. Y entonces en 13 meses de gobierno tenemos una constante y permanente cambio en las carteras. Ahora de alguna manera sorprende estas 3. Probablemente hubiera sido mejor encontrar cambios en otras carteras, pero así es el gobierno y esto ya no nos debe sorprender. Claro, el de la defensa estaba ya anunciado. Es correcto. El de mujer y ambiente no, o por lo menos no se presumía que por ahí iban a ver si se daban los cambios, pero además que se convirtieron en 2 personas que estuvieron apoyando políticamente al gobierno, cierto, incluso contra sus propios prestigios personales, porque ambos, tanto Montoya como Miloslavich, eran profesionales que han tenido un recorrido antes de ingresar al gobierno, a diferencia, por ejemplo, de otros ministros, ¿no? Sí. Pese a ello, sin embargo, los han sacado en la forma como han salido muchos ministros, vale decir, hasta donde yo tengo entendido, ellos se sorprenden con sus salidas. Han habido casos en que se han quedado, digamos, fuera de las carteras cuando esto ya había sido anunciado por otros medios. Claro. Entonces esto, digamos... ¿A qué nos podría llevar, por ejemplo, lo ocurrido con estos 2 ministros? Alguien me decía por la mañana, seguramente la ministra se cansó, ¿no? Porque habíamos comentado el rostro de la ministra Miloslavich y me comentaba, sí, me dijo, me parece que era la última de la izquierda progresista, una persona de tendencia progresista que quedaba en el equipo ministerial. El caso del ministro de Ambiente sorprende, o del ex ministro de Ambiente, en efecto, sorprende mucho porque ha sido defensor del presidente, incluso sí, en entrevistas aquí en el programa. Sí, la verdad que sí. Habría que conocer algún tipo de detalle más, pero no es la primera vez, ¿no? Y por tanto, quizá habría que verlo en el cuadro de cómo más o menos se han hecho los cambios en este gobierno. Y los cambios en este gobierno, en realidad, están sujetos a situaciones que tienen que ver, aparte de los problemas que puedan presentar en cada sector, de esta necesidad del gobierno de sobrevivir. Y esta necesidad del gobierno por sobrevivir
le ha obligado, o ha sido la ruta que ha escogido, de situar alianzas, compromisos, cuotas con diversos sectores que le permitan eso, sobrevivir. Más aún, en un momento en que la situación legal del presidente es pues preocupante, por decirlo menos, ¿no? Y efectivamente, si a esto se le suma, en el caso de Miloslavich y Modesto Montoya, a la salida anteriormente de César Landa, Claro. eran, digamos, y el ministro de Economía, eran ministros que han, de alguna manera, de los pocos ministros que tenían prestigios profesionales, repito, anteriores. Tenemos que no eran información, cuestionados te cuento, justamente por eso, y perdóname ¿no? la interrupción, tenemos información, me cuenta aquí la producción, que hasta donde se sabe, hasta donde hemos podido llegar indagando sobre el motivo de la salida, Miloslavich y Montoya habrían renunciado. Tengo entendido que en su momento Graham hizo lo mismo, es decir, aprovechó un momento de cambio en el gabinete para sumarse a los ministros que salían, para, digamos, ¿no? Como decimos los peruanos, pasar piola. Pero es importante por lo que tú señalas y quisiera preguntarte por defensa. Defensa, hay varias razones por las cuales en su momento renunció Gavidia. El problema que él tenía con las denuncias de sus familiares, pero también hubo una información que apuntaba a que Gavidia no había sido el interlocutor que quería el gobierno, Aníbal Torres y Pedro Castillo, me refiero, con las Fuerzas Armadas, y que se sentía un presidente solo, aislado de las Fuerzas Armadas. Ahora que mencionas el tema de buscar apoyo, ¿no? El ministro actual, Tineo Quispe, se ha desempeñado como jefe de la compañía de comunicaciones en Tacna, director en Ciencia y Tecnología del Ejército, Telemática Estadística, fue comandante general de la Tercera Brigada de Comunicaciones en Arequipa. ¿Qué te dice este nombramiento? Mira, defensa ha sido otro sector que ha sido afectado por las decisiones del gobierno. Obviamente tiene que ver, o mejor dicho, por tener que ver con las Fuerzas Armadas, es pues un sector delicado, ¿no? Y ahí han habido muchos problemas. Y ahí hay conflictos que nacían al interior, pero otros que originó el propio presidente en la medida, en este juego, repito, de apoyos, pero también, y dentro de los apoyos, decisiones de nombramientos, recordemos pases a retiro. Hay un tema que involucra al propio presidente en una de las denuncias sobre este tipo de nombramientos. Es, junto con el interior, además, dos sectores sumamente delicados en donde el gobierno no tiene decisiones que permitan estabilizar, dar coherencia, dar orientación, horizonte a estos sectores. Entonces, lo de Gavidia es quizá una salida en donde hay una combinación de estas dos razones. Quizá, efectivamente, no fue el hombre que se esperaba y las denuncias públicas fueron aprovechadas como para que él saliera de allí. En el caso de los otros dos nombrados, ciertamente aquellos profesionales que por distintas razones ingresaron al gobierno porque creían que su presencia podía por lo menos permitir hacer algo bueno en su sector, pero tenían que cargar con el costo de todos los problemas, empezando por el presidente de la República, que causaba justamente en el gobierno. Es un costo personal y profesional alto, y llega un momento después que dices hasta aquí nada más, ¿no? Claro. Quizá es muy tarde en algunos casos, pero finalmente hacía resultado, como resultado otros no muchos, porque tampoco se va transformando el gabinete, dirías tú, en una escudería para el presidente, digamos, desde la lógica que se imprime a los cambios, me refiero, de estrategia del gobierno. Se va conformando, o digamos, vamos llegando cada vez más a ese extremo donde ya no se considera una
mínima capacidad o trayectoria personal, como lo has dicho, sino se sobrepone a ese criterio más que nunca por la delicada situación del presidente, la lealtad o la funcionalidad del ministro? Mira, si uno ve el recorrido de los gobiernos en el Perú en los últimos 30 años, ponle así, o este siglo, Ajá. generalmente al final del mandato, donde los gobiernos están muy desaprobados, hay un desgaste incluso natural por el tiempo, es difícil conseguir ya ministros, ¿no?, que acepten ese tramo. El tema es que esto es casi desde el inicio. Estamos recién terminando el primer año y ya hay dos dinámicas. Una la que tú señalas y otra la que es difícil conseguir. Es decir, después de todo lo visto, es muy complicado que un profesional, digamos, con trayectoria, con experiencia, quiera ingresar a cualquiera de los sectores, en este caso hemos señalado, u otros, ¿no? Entonces, ya no solamente encontramos, y por denuncia de los medios de comunicación, personas incompetentes que no cumplían los mínimos requisitos, sino incluso aquellos que han cubierto, digamos, estos problemas que no son, pues, personas que requieren estos sectores en una situación además muy crítica que tiene el país. Claro. No están ahí desincentivos para ingresar al gobierno. Claro, ser parte del gobierno. ¿Esto qué augura de cara a algo que se viene repitiendo? No da más. ¿Esto qué augura, Fernando? Tú lo has de alguna manera proyectado en una última columna que has escrito. Hoy yo leía una entrevista muy interesante que le hacen a Monseñor Barreto en el diario El Comercio, donde habla incluso de la posibilidad de ser mediador, de que la Iglesia medie entre los poderes del Estado para llegar a una transición política. El día de hoy ya tenemos pronunciamientos de la CGTP, de los gobernadores regionales. ¿Tú dirías que está tomando forma la salida a la crisis, dejando al Ejecutivo y al Legislativo de lado? Que esa es la forma en que se va a resolver esta crisis, por lo que vemos. Habla la Iglesia, habla la CGTP, habla la sociedad civil organizada, ¿no? Los gobernadores regionales, por ejemplo, emplazan al gabinete a reconformar, a hacer una transformación completa del equipo ministerial, le ponen plazos y de lo contrario le dicen, bueno, vayamos a elecciones generales. Bueno, mira, incluso hasta Keiko Fujimori ha señalado que está de acuerdo con esa salida, ¿no? Solo que su bancada obviamente no dice nada ni da los pasos que nos encaminan hacia allá. Pero efectivamente el no da más en realidad está ya hace algún tiempo. Instalado. Instalado. Y estamos viviendo todos los días con no da más, pero bueno, sobrevivimos uno más también. Ese es el tema, ¿no? Acá ninguno de los dos, vale decir el Ejecutivo y el Legislativo, el gobierno y la oposición en el Congreso, tienen la legitimidad suficiente como para ellos proponer en general salidas. Están instalados y sienten que su salida es innecesaria e incluso injusta. Entonces, preguntarles a ellos son parte del problema. ¿Qué tiene que ocurrir entonces para que una salida de esta naturaleza se produzca? Mira, tiene que haber algún evento o un alineamiento de eventos que exija, que lleve a una situación de definición. Hemos hecho varias veces comparaciones con la transición del año 2000-2001, pero ahí había algo que sí obligaba, era que Fujimori fugó. Claro. Entonces había que comprometerse con alguna salida. Ahora no, ahora tienes instalado al presidente de la República y tienes un Congreso que, repito, tú escuchas a los congresistas y ellos dicen el problema es el otro, ¿no? O sea, el presidente. Entonces, esto sabemos que estamos en una situación efectivamente de una crisis de representación de niveles críticos que no hemos visto antes. Pedir elecciones adelantadas no es cualquier cosa, porque estamos asumiendo que en realidad se quiebra uno de los pilares de los mandatos constitucionales, que son los periodos que corresponden luego a la votación, que son 5 años. Sin embargo, esta es una situación efectivamente
excepcional, porque excepcional también es lo que estamos viviendo. Nunca hemos vivido algo igual. Nunca hemos vivido algo igual. Entonces, la pregunta que uno le podría decir al ciudadano, ¿usted cree que el presidente de la República y el Congreso van a dar un enorme viraje para darnos al país dos instituciones que ahora mejoren en su calidad de desempeño? Yo creo que la pregunta podríamos adivinarla y es no. No hay nada que nos indique que esto va a mejorar. Nada que nos indique. No, claro, yo digo, bueno, ni en el Congreso. Pero lo otro es mantener el statu quo y, como tú has dicho, se trata de una situación excepcional. No estamos viendo a un Congreso, digamos, realmente que persiga al Ejecutivo. El presidente no puede decir que no le dejen gobernar. El Congreso tiene sus propios intereses que no son necesariamente legislar o controlar políticamente, tiene otros intereses, pero excepcional tú dirías básicamente ¿por qué? ¿Cuál es ese elemento que nos lleva a pensar en adelantar las elecciones, hacer ese quiebre y jugarnos el azar a futuro? O el futuro al azar. Ciertamente, mira, en realidad tenemos, ya está de más decirlo, lo hemos discutido tanto, un gobierno pues incompetente, un Congreso de la misma naturaleza, y esto podría mantenerse así. El tema es el deterioro que va ocasionando en las instituciones y el impacto que esto está produciendo a nivel social e incluso económico. Sí. Porque antes teníamos, no es que teníamos una mejor política antes, sino que la política y la economía iban casi por puertas separadas. Hoy la está afectando. Y entonces eso ya es una cosa distinta. Y por otro lado, el deterioro de la representación que se nota en el Congreso por ejemplo, 38 congresistas que han cambiado de bancada de hace 12 meses. Teníamos 9 grupos parlamentarios, ahora tenemos 13. Partidos que ya no tienen nada que ver con sus bancadas. Falta de cohesión e intereses que atraviesan las bancadas porque ya no es representación del partido de intereses de variado tipo, mercantilistas, incluso ilegales, sino intereses que se expresan en personas o grupos de personas que trascienden las bancadas. Y eso lo estamos viendo y eso le hace un enorme daño al país porque se producen medidas como las que vemos en diversos sectores que incluso asumiendo, claro, la Constitución se los permite, por ejemplo, promulgar leyes que van en contra de los avances que hemos tenido en diversos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito que ya lo hemos discutido también, sí, en el ámbito de la educación superior, y entonces sí hay coincidencias en aquellos que parecen enfrentados, claro, hay coincidencias. Y porque creo que se han dado cuenta que pueden, la única manera de sobrevivir ellos es que sobrevive el otro. Y entonces este resbalón que puede llevar a cualquier situación que decida uno de ellos puede ser incontrolable. Y es por eso que creo que se mantienen así. ¿No? Es el statu quo. Claro, la situación es realmente muy compleja. Lo que nos muestras o la cifra que señalas sobre el tema de los cambios de los congresistas de bancada a bancada, el asunto de los intereses, la legislación. Te soy bien franca, ni siquiera a la capacidad de pronunciarse o discutir públicamente una salida. Hemos llegado a ese punto. Es un presidente que guarda silencio. Eso ya lo sabemos. Son muy pocos los ministros que aceptan una entrevista y normalmente cuando la aceptan es para defender la situación legal del presidente, para ser de abogados, no para hablar de problemas intrínsecos a su sector. Del Congreso no digamos nada. Es monotemático. ¿Qué hacemos con el Ejecutivo? El Ejecutivo es malo, nosotros vamos a salvar, vamos a ponerle cabe al Ejecutivo. Correcto. Interpelaremos a tal o cual. La producción legislativa, caramba, no se destaca por sí sola. Y son pocos incluso de los 130 que son capaces de sentarse o de aceptar siquiera una conversación para un intercambio mínimo de ideas. Eso realmente es una precarización
que te digo, desde quienes buscamos a las voces para convocarlas y someterlas a un debate abierto, alturado, público, un intercambio de ideas, es imposible, porque es imposible que te acepte un congresista de bancada. Todos tienen algo que hacer, nadie toca los temas importantes, nadie promueve, das vueltas sobre los 2 o 3 que más o menos son los que salen con alguna que otra propuesta. Pero dices tú bien, es una situación excepcional. ¿Qué posibilidad tiene realmente la sociedad civil organizada? Te hablo de la CGTP, los gobernadores que se han quejado porque, caramba, han cambiado tantos presidentes que ellos tampoco pueden planificarse. Y a ellos era a los que criticábamos antes por la ineficiencia del gasto. ¿Qué posibilidad tiene la Iglesia o cualquier otro sector de la sociedad realmente de poner a estos poderes contra la pared? ¿O estamos condenados a llegar a 2026 con un deterioro atroz de la institucionalidad en nuestro país? Ciudadanos que ven cómo ganársela día a día, jóvenes que se van del Perú buscando un futuro mejor en otro lado, y bueno, que los que sobrevivan hagan lo que puedan para reconstruirlo al cabo de este tiempo. La destrucción casi no tiene límite. Hay que acordarnos que el gobierno del primer García, 85-90, fue un gobierno absolutamente negativo para la sociedad peruana, y sin embargo terminó su mandato en el año 1990. ¿No? Con esto no quiere decir que hay que esperar al 2026. Muy por el contrario, creo que las críticas, observaciones, lo que develan los medios de comunicación, lo que está ocurriendo tanto en el Congreso, pero sobre todo en el Ejecutivo, es parte de que la propia opinión pública entienda de que se requieren medidas excepcionales. ¿Hay posibilidad? Hay posibilidad. Esa posibilidad se tiene que dar no necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que puede gatillar, permitir una salida? Hay un conjunto de elementos que evidentemente no están presentes. Uno de ellos es la propia ciudadanía movilizada. Es que se exprese de manera más contundente. Aún no. Y entonces es porque es pasiva, porque no le interesa, etcétera. Creo que porque también se ha dado cuenta que muchas veces al hacerlo no ha terminado esto en algo mejor. Y entonces es una frustración de frustraciones. Claro. Es una acumulación de frustraciones, y entonces dice, bueno, organizarse, salir, manifestarse, irán, bueno, ¿para qué? Claro. Han habido manifestaciones contra el gobierno, sobre todo en esta nefasta campaña por el fraude, a lo largo de meses, intentando llevar gente a la calle, y no produjo nada. Entonces, ¿qué es aquello que pueda provocar? Claro, si uno ve este gobierno inepto, rodeado de todos estos presuntos actos de corrupción y todo, pero ven al otro lado, y acaso es un cuerpo colectivo de políticos responsables, por lo menos un puñado que de los distintos sectores no hay. Y me imagino para ustedes los periodistas, no solo conseguir que entrevisten a algunos parlamentarios, sino conseguir parlamentarios que pueden, por lo menos en un debate, una conversación, tener argumentos. Sí, quería... en lo que dices. Sí, entonces, no quería, sí. Te dejo terminar la idea antes de hacerte una última pregunta, porque el tiempo nos va apremiando. No, esto era... Sobre la última columna, Castillo, Antauro, Cerrón. Para quienes no han tenido oportunidad de leerla, ¿cuál es tu mirada sobre la liberación de Antauro y la manera en que se podría o no alterar el tablero político? Bueno, yo decía en esa columna, decía tres en raya, en el sentido de que eso de ponerlos como en el juego, ¿no? Los tres como para que produzcan una suerte de triunfo no es tan fácil, ¿no? Creer que la salida de Antauro Humala va a beneficiar al gobierno, y también esta suerte de bienvenida que le da Cerrón podría organizar los tres en una misma línea, no necesariamente. Y porque tienen intereses que van en contra, por ejemplo, Antauro Humala no quisiera esperar pues hasta el 2026 para probar suerte en un proceso electoral, quisiera que se adelante. Vladimir Cerrón no quisiera que esto se dé,
porque perdería todo, perdería presencia en el gobierno, perdería puestos claves allí, perdería financiamiento público. El financiamiento público del partido, que es un tema interesante. Es fundamental, es dinero que jamás tendría y probablemente en una siguiente elección hasta podría perder la inscripción. Exacto. Es un gobierno que Antauro Humala no estoy tan seguro que va a apoyar un gobierno de desgaste, donde además uno de sus lemas es pena de muerte a los corruptos. Entonces, esto parece irónico, ¿no? Entonces, de acuerdo. Creo que su salida puede ser una piedra en el zapato también para el propio gobierno, pero a su vez atizar la polarización que estamos viviendo y que eso es lamentable. Antauro Humala es además incontinente. De él se puede esperar cualquier cosa. Muy bien. Muchísimas gracias, Fernando, por esta conversación. Ha sido Fernando Tuesta. Gracias, Fernando. Nosotros vamos a una